Creo que hemos hablado de esto, pero les recomiendo lo siguiente. Tengan en cuenta que hace mucho tiempo atrás existía una materia que se llamaba Historia de las Ciencias Sociales. Ya no existe esa materia. Pero yo entiendo desde un punto de vista teórico, es mi punto de vista, que no se puede iniciar el estudio de la psicología social o de ninguna ciencia social sin estudiar la historia de las ciencias sociales. No vamos a hacer toda la historia de las ciencias sociales, pero vamos a hacer unas 2 o 3 clases con algunos elementos históricos importantes que explican por qué nace el interés sobre lo social y por qué nace en un momento determinado la ciencia social por excelencia, que es la sociología, y después la psicología social. Veamos, hay un asunto interesante, aunque requeriría dar algunos rodeos. Hoy en día se está revisando de nuevo la clasificación de la historia, pero la clasificación más clásica que tenemos, la que todos conocemos del colegio, es que hubo una edad antigua, una edad media, un renacimiento, una edad moderna y una edad contemporánea. Esa es la clásica división de la historia que se hizo justamente en Europa en la época de la Revolución Francesa. Hoy en día tenemos otras formas de manejar la historia, pero esto es lo principal. Se maneja en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Así que vamos a ir por ahí. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? La edad antigua no todavía, la edad media tampoco, por ciertas cosas que después las vamos a retomar. Pero sí nos interesa lo que se llama el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Algunos dicen, bueno, cuando cayó Constantinopla, cuando esto, cuando aquello, pero yo les doy la cuestión que yo la inicié sin darme cuenta, siempre me pasa lo mismo, yo hago cosas y después algún europeo o norteamericano aparece diciendo lo mismo y todo el mundo lo hace. Debería escribir y publicar yo. Entonces, vean, lo importante es lo siguiente. El Renacimiento se lo puede tomar como dato inicial de que termine la Edad Media y hay un lapso en que va a empezar la edad moderna y después la contemporánea. Ese lapso, como fecha, podemos tomarlo con el descubrimiento de América, el así llamado descubrimiento de América, así cuando los españoles llegan acá. Entonces creo que 1492 es una fecha interesante como para pensar que de ahí comienza lo que llamamos el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa muy corta que va a conducir a lo que se llamó después la Edad Moderna. Entonces, entre la Edad Media y la Edad Moderna tenemos una parte intermedia que es el Renacimiento. ¿Sí? Hay una alumna que se llama Laura Quispe, te pido que no hagas mucho ruido. Bien, entonces tenemos ese lapso entre la llamada Edad Media y la Edad Moderna, que es el Renacimiento. ¿Por qué se le llama el Renacimiento? En realidad sucede que existían dos Romas, por decir así. Había el Imperio Romano de Oriente y Occidente. El Imperio Romano de Occidente, que es donde va a estar el Papa después, que todavía no se llamaban papas al principio, pero se habla del Papa de Oriente y del Papa de Occidente. El Papa de Occidente está en Roma, ¿sí? Y el Papa de Oriente está en lo que sería Constantinopla, que es parte de lo que ahora es Grecia. Constantinopla está medio entre los turcos y los griegos. Entonces, en ese lugar, que era la antigua Grecia, en Constantinopla, allí está la otra parte, es como si hubieran dos papas, el Papa de Roma y el Papa de Constantinopla. Ahí vienen especies de tribus que vienen desde el oriente y toman ese lugar. Entonces ya no existe el cristianismo ahí. Y mucha gente huye de ahí. Los cristianos de allí huyen y se vienen a Roma. Cuando llegan a Roma, y ojo que el Papa de Roma no le dio ninguna ayuda al Papa de Oriente,
él dijo muy bien que ataquen a los cristianos allá, ¿qué me importa? Así va a haber un solo papa, yo que voy a ser más importante. Entonces, mucha gente escapa de lo que era la parte de Constantinopla, Grecia, y se vienen a Roma. Y muchos de ellos se traen manuscritos. Entre los manuscritos que traen, que ellos tenían allá y que no los tenían en Roma, hay manuscritos de Platón, de Aristóteles, que no conocían la gente que estaba en Roma. Entonces tienen mucho interés por estos papiros y cuestiones que traen estos tipos que vienen escapando. Y hay como un redescubrimiento, fíjense esto, redescubrimiento de textos de la antigua Grecia. Platón, Aristóteles, poesía, literatura. Entonces, los estudiosos dicen que les interesa todo eso y para ellos renace el interés por los estudios griegos y latinos. Renace. Entonces, la palabra renacimiento tiene que ver con eso. De pronto renace el interés por esos textos antiguos, especialmente griegos. Porque no solamente traen de Platón y Aristóteles, traen de poesía, de literatura, de teatro, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí el renacimiento. ¿Por qué se llama humanismo también al mismo tiempo esta época? Porque humanistas se les llamaba a los que se preocupaban de este tipo de cosas, ¿sí? No eran matemáticos, no eran todavía grandes científicos, pero se ocupaban de aquellas cosas que se les llamaba humanidades, ¿sí? No se olviden que estamos en la Facultad de Humanidades. En algún momento háganme recuerdo de por qué se llama Facultad de Humanidades. Las humanidades ya no deberían existir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ciencia ya ha abordado todo. Pero las humanidades todavía existen. ¿Qué deberían ser las humanidades? Literatura, filosofía, teología, arte, música. Esas cosas deberían ser las humanidades. Pero acá la Facultad de Humanidades tiene de todo, o sea, no debería llamarse Facultad de Humanidades. Debería llamarse Facultad de Tutti Quanti, porque aquí a cualquier decano que está se le ocurre meter cualquier carrera y bueno, somos una facultad medio rara, sí, porque tiene un montón de carreras que no tienen nada que ver unas con otras. Entonces, humanismo. Humanismo porque las humanidades se encargan de la literatura, la filosofía, todo aquello. Y renacimiento porque al tener nuevos escritos griegos, renace el interés por el estudio de esos escritos griegos que antes no tenían. Renacimiento y humanismo. Ahora, en esta época, poco a poco aparecen grandes tipos, filósofos, teólogos, escritores, poetas. En lo que a nosotros nos interesa, hay un tipo que se llamaba Thomas More. En realidad era inglés, deberíamos decir Thomas More, ¿no? Thomas More, Moore, Thomas More. Ese tipo inglés era en realidad un eclesiástico que tenía un alto rango en Inglaterra. Y el rey Enrique V, el rey de Inglaterra, quería divorciarse y casarse de nuevo. No le gustaba la esposa que tenía, quería divorciarse. Pero Tomás Moro le dice, mira, no, la iglesia no acepta el divorcio. Y el rey le dice, pensalo bien, habla con el Papa. Por ahí dice que sí. Dice, no, si querés le mando algún escrito, pero el Papa va a decir que no. El Papa dice que no. Entonces, Enrique V le dice, ¿qué tal si cortamos con el Papa? Y vos vas a ser como el Papa de Inglaterra. Entonces vos me casás a mí, me permitís divorciarme, hacemos una cristiandad a nuestra manera en Inglaterra,
vos me permitís divorciarme y yo te hago a vos el Papa de Inglaterra. Y Tomás Moro le dijo, no, no puedo hacer eso, porque el Papa existe y yo le obedezco al Papa, no te puedo obedecer a vos. En las cosas legales de Inglaterra sí te obedezco a vos, pero en las cosas que tienen que ver con lo espiritual le obedezco al Papa. Entonces, el rey se enoja con Tomás Moro y le dice, si no me haces caso, te voy a cortar la cabeza. Y Tomás Moro no le hizo caso y el rey le cortó la cabeza. Listo. Pero Tomás Moro hizo algunos escritos y hay uno de ellos que nos interesa mucho, que se llama Utopía. Topos significa lugar, ¿no es cierto? Acuérdense de Platón, el topos Uranos, el lugar celeste. Topos, lugar. Todavía topos ha tenido importancia en la ciencia. Las palabras topografía, topología, son palabras que tienen que ver con el griego, ¿no es cierto? La topología, por ejemplo, si ustedes estudian Einstein, estudian teoría de la relatividad, todo eso, van a ver que la topología tiene mucha importancia, ¿sí? La topología es el estudio de los espacios abiertos o cerrados. Topos es lugar. Entonces, utopía significa el no lugar. En realidad esa debería ser la verdadera traducción, el no lugar. Es decir, hay un lugar donde podría haber tal cosa. No la hay, pero sería lindo que hubiera, ¿no es cierto? Es como cuando decimos, soñemos con un mundo mejor. A lo mejor nunca ocurre, pero no importa, soñemos con un mundo mejor. Un mundo donde no hay injusticias, donde no haya muertes, donde la gente sea más inteligente, donde la gente sea más buena, etcétera. Cada cual tendrá su idea de lo que es el mundo mejor. Y bueno, habían varios que tenían las ideas de cómo sería un mundo mejor. Tomás Moro, Campanella, Bacon, son nombres que le estoy dando, o sea, no a la quete, sino que son los tres nombres más importantes de los tipos que idearon o pensaron en una sociedad futura que fuera mejor que la que estaban viviendo. Entonces, la utopía de Tomás Moro tiene que ver con eso. Hay unos personajes que dialogan y uno de ellos dice haber visto en algún lugar un país mejor donde la gente vive mejor, bla, 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 bla. Se manda un speech de cómo supuestamente conoció un lugar mejor. Ese lugar, por supuesto, no existe, es una cuestión que la cuenta Tomás Moro como novelita, pero qué lindo sería si existiera, decían los tipos de esa época. Ustedes saben que la utopía, posteriormente, se retomó con la ciencia ficción. En la ciencia ficción hay dos tipos de cuestiones. La utopía, es decir, una ciencia ficción de cómo el mundo sería mejor, ¿sí? Y también la ciencia ficción negativa, la de que el mundo sería terrible, el mundo se va a acabar, todo va a ser malo y terrible. Por ejemplo, hay un gran director de cine que hizo dos películas relativamente utópicas, ¿sí? Una donde él hace la película E.T. el extraterrestre, donde un extraterrestre niño se queda atrapado acá, y hay unos niños que lo encuentran, y finalmente vienen los padres a buscarlo y se lo tienen que llevar. E.T. a lo mejor la han visto ustedes, si no la han visto, véanla, es entretenida. Y otra película que hizo este director también es Encuentros cercanos, donde algunas naves voladoras medio como que previenen que van a venir más seres. Entonces, en la parte final de la película, realmente toda la gente va a un lugar donde aparentemente van a aterrizar, es como una montaña, y aterriza, pero no aterriza un pequeño
plato volador es una cosa enorme, enormísima. Y hay una especie de diálogo con los extraterrestres. Entonces, ahí también tienen ustedes una utopía, ¿no es cierto? Después, el mismo director ha hecho lo que se llaman distopías. Como se ha hecho la palabra utopía, también se ha hecho la palabra distopía. Es decir, en el futuro puede pasar algo, pero no lindo, algo feo, terrible, malo. ¿Mm? Ahora, volvamos otra vez a Tomás Moro. Tomás Moro hace el ensayo Utopía, donde aparentemente hay un diálogo de tipos que pretenden haber visto un mundo mejor. Algunos piensan que es algo sobre América, algo así. Pero bueno, la idea es que a partir de ese momento ya se rompe el tiempo. A partir de ahí, la temporalidad, que era la misma durante toda la Edad Media, ¿sí? Hay una primera Edad Media y una segunda Edad Media, ¿sí? La Alta Edad Media, la Baja Edad Media, son lapsos enormes, 1000 años de Edad Media. Pero en esta última parte se rompe ya la Edad Media. Hay pequeñas rupturas que van a llevar a lo que se suele llamar el Renacimiento. El Renacimiento es esa etapa intermedia entre lo que se ha llamado la Edad Media y la Edad Moderna. Hay esa ruptura que es el Renacimiento. El Renacimiento se da también entonces por varias cosas. Copérnico, su apellido original parece que es Copernique, que viene de cuprus, cobre, eran las familias que estaban cerca de las minas de cobre en Europa. Y Copérnico es un tipo que estudia los cielos, el universo, no tenía telescopio, solamente a ojo nomás, hace todo un estudio al cual le llama la revolución de las esferas celestes. Siempre he dicho que es raro que es la palabra la revolución, que significa revolución, esto. ¿Sí? Si me ven ahí, la revolución de las esferas celestes. ¿Mm? Esto es una revolución, como un círculo. Evolución, revolución. Evolución, revolución. Esto es una revolución. Entonces, la revolución de las esferas celestes es como los planetas dan vueltas, incluida la Tierra, dan vueltas alrededor del Sol. ¿Sí? No es que todo el universo está dando vueltas alrededor de la Tierra. Eso se creía antes. Era la idea de Ptolomeo y era la idea que la Iglesia quería tomar como oficial, hasta que aparece este señor Copérnico y dice, son huevadas, esto no es así. En realidad, todos estamos girando alrededor del Sol. No es que el Sol y todas las estrellas y todos están girando alrededor nuestro. No somos el centro del universo ni por broma. Nosotros tenemos un sistema, el sistema solar, y en el centro del sistema solar está el Sol y varios planetas que giran alrededor. Uno de esos planetas somos nosotros, la Tierra. Nada más, eso es todo. Pero para poder demostrarlo, Copérnico tuvo que hacer unas filigranas de medidas muy, muy serias. Y fíjense que el hombre no tenía telescopio, así que solamente miraba las estrellas con un par de maderas, así iba. Cada noche iba tomando la medida de cómo se movían las estrellas según él, para mostrar que en realidad la Tierra también se mueve. No es que estábamos nosotros acá en la Tierra, en el centro de todo, y todo se movía alrededor. No, el único que no se movía era el Sol, ¿no es cierto? Creo que hemos charlado de esto, ya les he dicho, si ustedes eh, quieren ser románticos, digamos, tendrían que decirle, muchacho, a su chica, vamos a ver una puesta de sol.
ven amor, veremos esta puesta de sol, qué bonita. En ningún momento se les ocurre decir, ven amor, veremos esta vuelta de tierra, qué bonita. A ver, no tiene romanticismo. Pero en realidad lo que van a ver es una maldita vuelta de tierra, porque el sol está ahí nomás. Si se sientan mirando el sol, y el sol va quedándose más atrás de las montañas hasta que va desapareciendo, ustedes creen estar en su asiento, tranquilos, viendo cómo el sol se va hacia abajo. Mentira. Son ustedes los que se están yendo hacia atrás. Es la Tierra la que está dando vueltas, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. La Tierra da vueltas. Si tú ves que el sol se está metiendo así, es porque tú te estás yendo hacia atrás. Pero no te das cuenta. ¿Por qué? Por la atracción de la gravedad. Entonces, Copérnico es el que dice, señores, en realidad nosotros damos vuelta alrededor del sol, no al revés. Y hace toda una nueva topología, digamos, del espacio. En esa misma época, en el Renacimiento, humanismo, el arte cambia. ¿Por qué es importante para nosotros Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y sus grandes nombres del Renacimiento italiano? Por un motivo. Ellos, en realidad un tipo antes que ellos, pero ellos son los que desarrollan lo que se llama la perspectiva en la pintura. Antes, la gente pensaba que estaba bien hacer una pintura donde Jesucristo era la persona importante. Los discípulos no eran importantes. Lo importante era Jesucristo, porque era como Dios. Entonces, en una pintura cualquiera de aquella época, el asunto era más o menos así. No sé si se alcanza a ver, tal vez no mucho, pero en realidad, veamos acá. Jesús aparece como el más grandote, los discípulos como los más chiquitos. Ahí está Jesús grandote, y los discípulos son más petizos, aunque estén al lado. ¿Se dan cuenta? Listen, un poquito más atrás su dibujo no se veía ver bien. Un poco más atrás, Lisa. Ahí. Sí, ahora sí se logra ver. Se supone que al medio está Jesús, alto. A los costados están los discípulos, petizos. Pero el asunto es que ellos creían que como Jesús era más importante, tenía que pintarlo más alto. Y a los discípulos más petizos, aunque estuvieran a su lado. Pero esto no es así. Leonardo, Da Vinci, Miguel Ángel, estos nuevos pintores, van a empezar a poner el realismo en las pinturas a través de algo que se llama la perspectiva. Es decir, si yo estoy acá, ¿cómo veo aquello que está más lejos y lo que está más cerca? Entonces, si yo estoy acá y veo a Jesucristo que está en la cruz allá lejos, lo voy a pintar allá lejos, es decir, la figura como figura va a ser pequeña porque está lejos. Más cerca voy a ver a los discípulos que están llorando viendo a Jesucristo crucificado. Y más cerca todavía a las personas que están junto conmigo viendo aquello, como si fuera una fotografía. Esa idea de la perspectiva, el perspectivismo, es lo que hace el Renacimiento. El Renacimiento le da más realidad a la pintura,
porque pinta las cosas tal como se ven, y las pinta muy bien, pero tal como se ven en la realidad. El perspectivismo abre una nueva dimensión en la pintura. Ya no es la pintura plana, ya no es Jesús más grande porque es más importante. No, no, no. Jesús está pequeño, pero está lejos sufriendo en la cruz. Desde la cruz, desde allí, yo estoy viendo toda la persona que está viendo a Jesús. Y los veo más cerca, más cerca, más cerca. Yo estoy acá atrás. Yo el que pinta, yo el que tomo la fotografía, estoy aquí atrás, estoy viendo todo aquello. ¿No es cierto? Vean, los fotógrafos en realidad son discípulos de los grandes pintores. Entonces, el gran pintor, Leonardo, Rafael, esta gente, emplea la perspectiva para darle más realismo a la pintura. Hay toda una historia de la pintura en la que no vamos a entrar ahora porque no tenemos tiempo, pero en algún momento vamos a ver algunas cuestiones sobre esto de pintura, de arte. Bueno, esto implica un cambio en la forma de ver la realidad, la historia, la ciencia. A esto se le llama el Renacimiento. Pero además se le llama el Renacimiento humanismo porque el humanismo significa que el hombre es tan importante como Dios. Es el hombre el que está creando, el que está descubriendo, el que está construyendo. Ya no es que todo lo tenemos que recibir de Dios y Dios, el Papa, y a través del Papa los sacerdotes. Ya no es que recibimos nomás una enseñanza desde lo alto y hay que conformarse con eso. No. Ahora el ser humano, en ciencia, en arte, en política, en todo, está poniendo lo suyo. Es el ser humano el que empieza a crear su mundo, el que empieza a crear la sociedad. Esto es más complejo de lo que parece, chicos, mucho más complejo, por supuesto. Pero lo importante es que tengan esta semblanza ustedes. El Renacimiento implica un cambio de perspectiva de cómo se veía el mundo antes y cómo se lo empieza a ver de una manera diferente. Eso es lo importante del Renacimiento, es un cambio de visión, de perspectiva, de ver el mundo tal como es, por último. Ver el mundo tal como es. Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no al revés. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Después de la primera formulación matemática, más que visual, ¿sí? La primera formulación matemática de cómo es el universo, de Copérnico, van a venir formulaciones ya con la gente que tiene telescopio. Saben, chicos, que el telescopio no se creó por razones de astronomía. Los primeros telescopios los usaban los piratas, los que usaban los barcos para ver un barco enemigo. El catalejo. Primeros telescopios manuales así. Después, a un tipo como Galileo Galilei se le ocurre adaptar la idea del catalejo, del telescopio, para ver el universo. Y saben ustedes también que la Iglesia lo castigó, hubo una serie de problemas con él. Galileo dijo que la Tierra era esférica y empezó a dar más detalles sobre cómo funcionaba el universo. La Iglesia lo condena. Dicen que le hacen un juicio y le hacen un castigo. Lo atan a una rueda y lo hacen dar vueltas para que quede totalmente mareado. Dice, ¿te parece que la Tierra da vueltas y ahora da vueltas? Y Galileo dice, sin embargo se mueve, dice, o sea, ustedes me han hecho esto, pero sin embargo la Tierra se mueve, yo sé que se mueve. Da las primeras ideas del giro. Hace muchas cosas Galileo, no solamente descubre eso, también descubre el principio de la gravedad, en fin, hay un montón de cosas interesantes que hace. Y ojo, que a Galileo lo condenan, no puede salir, está en una especie de mansión que tenía en lo alto de una
una especie de montículo, pero no podía salir de ahí. Pero él empieza a publicar cosas, y sabios de otras partes vienen a verlo a él, porque él no puede salir. Es como si fuera el primer arresto domiciliario de la historia, ¿sí? Un arresto domiciliario. Primer arresto domiciliario, ¿sí? Se lo dan a Galileo Galilei. La iglesia, como siempre. O la historia de la iglesia es más negra que los curas. No, la iglesia de entrada se opuso a la ciencia, a veces se oponía al arte también, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto al arte, fíjense, hay una cosa muy interesante. Hay un papa que le permite a los artistas pintar, hacer toda la cuestión. ¿Por qué? Porque él quería perfeccionar el Vaticano. Pero para poder hacer esto, ¿qué hace este papa? Son dos papas que hacen esto. León X y otro. ¿Qué hacen? Cobran por todo. En aquel tiempo se vendían pedacitos de madera que decían que eran pedacitos de la cruz de Cristo. Y la gente de esa época, que era más ignorante que ahora, creían que esos pedacitos de madera eran pedacitos de la cruz de Cristo. Y había tipos que vendían esos pedacitos. Este pedacito es de la cruz de Cristo. Ah, qué bien. Dame, no, vale tanto. Y pagaban para pedacito de la cruz de Cristo. Esto es una cosa seria, pero había algo más serio todavía. El Papa era capaz de dar una absolución en el siguiente sentido. Decía, si una familia quiere ir al cielo, yo los puedo garantizar. Entonces el Papa hacía una bula papal donde decía, el señor tal y su familia cuando mueran irán al cielo, firmado Papa tal. Pero no era gratis. El jefe de familia tenía que pagarle al Papa mucho dinero para que el Papa le dé esa carta donde él, el Papa, le dice a Dios que esa familia es una familia cristiana y por lo tanto debería ir al cielo. Y la gente era tan pelotuda que lo creía. Creían que esa carta del Papa iba a salir para que ellos vayan al cielo, él y toda su familia además. La iglesia ha hecho cosas terribles. Pero, hay un tipo llamado Lutero que viene a hablar con el Papa. Lutero vivía en Alemania, era el más alto prelado eclesiástico de allí, viene a charlar con el Papa y viene a Italia y ve todo eso. Ve que se están vendiendo cosas aparentemente que eran de la cruz de Cristo, que aquí, que allá. Ve que el Papa vende estas llamadas indulgencias, tú me das tanto y vas a ir al cielo. Ve todo eso y se enoja muchísimo. Entonces Lutero vuelve a Alemania, enojado, y en la puerta de su iglesia plantea todas las cosas que ha visto y las cosas que tiene en contra de la iglesia de Roma. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Él protesta contra la iglesia de Roma porque se ha desviado de todo lo que es el verdadero cristianismo. Ahí que van a hacer la iglesia protestante, porque él protesta, ¿sí? ¿Cómo se llama el protestante? El que protesta, Lutero. Por lo tanto, la iglesia protestante o iglesia luterana es la iglesia que protesta contra Roma. Y a partir de ahí van a hacer una ideología diferente, aún dentro de lo que se llama cristianismo. Va a ser otro cristianismo. Fíjense que Enrique VIII, que hablábamos recién de Inglaterra, que lo mata
a Tomás Moro, porque Tomás Moro no le permite divorciarse. Entonces él lo mata a Tomás Moro y Enrique VIII crea una nueva iglesia, una iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces ya tenemos la iglesia anglicana por acá, y vamos a tener la iglesia luterana por allá, por el lado de Alemania. Y esto de Lutero es un cisma más grande todavía, muy grande. Provoca guerras y guerras y guerras y guerras, pero se mantienen. Protestantes de un lado, católicos de otro. Y los príncipes alemanes, Alemania no está unificada, pero habían varios príncipes, los príncipes alemanes apoyan a Lutero. Si así no hubiera sido, la iglesia lo hubiera hecho matar a Lutero. La iglesia hacía matar a cualquiera que se ponía en contra. Entonces la iglesia hubiera hecho matar a Lutero. No lo mata porque los príncipes alemanes lo defienden a Lutero. ¿Por qué? Porque los príncipes alemanes no querían pagarle impuestos al Papa. Dijeron que se deje joder este Papa. ¿Para qué le vamos a pagar a este ñato si es un idiota? Mejor Lutero, lo apoyamos a Lutero. Lo apoyaron a Lutero y no lo pudieron, la iglesia no lo pudo matar a Lutero. Y ahí empieza toda una nueva iglesia, la iglesia protestante, empiezan con nuevas ideas. Y hay un tipo que no sé si era Zwingli o uno de estos, le escribe una carta a Lutero y le dice, tendremos que hacer algo nuevo. No podemos estar con la confesión católica. Tenemos que, mejor que haya un diálogo. Tenemos que ir con otra forma hacia los fieles. Tenemos que crear ya no una teología, sino una psicología. Y ahí aparece el nombre de la psicología, vean ustedes. Entre los protestantes aparece el nombre de la psicología. La psychologie, en francés. La psicología. Bien, por ahí la psicología aparece entonces recién en el siglo XVII, como nombre. Pero un poco la idea también, la idea es muy interesante, porque fíjense que en el protestantismo verdadero, real, porque después esto ya se ha difuminado mucho, igual que la Iglesia Católica, el verdadero protestante, el sacerdote protestante, el pastor protestante, dice, yo no puedo pensar que tengo la potestad de hacer que Dios te perdone. Sería demasiado grande para mí hacer que yo tenga tanto poder como para hacer que Dios te perdone tus pecados. No puedo hacer eso. ¿Sí? Lo que yo puedo es charlar contigo y hacer que tú cumplas las cosas que te has propuesto. Si hay un castigo de Dios o no, eso se verá cuando tú mueras. Cuando tú mueras, ahí se verá si Dios te quiere castigar por las cosas que hiciste mal o bien. Eso se verá. Yo no puedo castigarte porque yo no tengo la potestad de Dios. Dios no me habla a mí directamente para que te perdone. Pero sí, yo puedo ayudarte a que tú seas más claro en tus ideas y hagas lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Portarte bien con los demás, portarte bien con tu familia, producir. No puedes ser un perezoso en la sociedad, tienes que producir algo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que los protestantes empezaron a ser muy productivos. De ahí que las iglesias protestantes empezaron a ser más poderosas que la católica. Y ahí que la iglesia católica tuvo que hacerlo. Como eso se le llamó la reforma de Lutero, tuvo que venir la contrarreforma de la iglesia. ¿No es cierto? Y ahí viene otra historia, la historia de otras órdenes religiosas. La historia de las órdenes religiosas de la iglesia es bastante compleja, ¿no es cierto? Pero ahí, más allá de los dominicos y todo esto, van a aparecer fundamentalmente los jesuitas. La orden de los jesuitas va a aparecer justamente para combatir a los protestantes. ¿Sí? No nos vamos a meter demasiado en esto porque no hay por qué hacer toda una historia de la iglesia, de la religión,
Pero todas estas cosas van sucediendo, van sucediendo. Todo esto va a producir un cambio en Europa. Por eso yo les digo que este lapso, le llamaremos renacimiento, humanismo, lo que sea, es un lapso de cambio total. A partir de ahí va a suceder lo que los historiadores llamaron la edad moderna. La edad moderna, ¿qué quiere decir? Va a aparecer la ciencia, la técnica, un arte nuevo, van a aparecer nuevas opciones religiosas. Los protestantes sacan otros, diferentes formas de protestantismo por aquí, por allá, por allá. Entonces, todo va a cambiar. La iglesia va a tener cada vez menos poder y lucha para no perder poder, ¿sí? La iglesia empieza a quemar más gente a partir de ahí que antes, ¿no es cierto? Era fácil, ¿no? Decían, este es un hechicero, este es un brujo, bla, 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 aunque no lo fuera. Pero eran cuestiones políticas las que se dirimían ahí. La iglesia no quería perder su poder. Entonces, lo pierde evidentemente, pierde bastante. No el cristianismo, fíjense, porque al fin y al cabo la iglesia protestante y la iglesia católica lo mismo, son iglesias cristianas. Es decir, el dogma de Cristo continúa. Pero a un nivel que podríamos llamar político, sí es muy importante, porque después la literatura, a partir de los protestantes o de los católicos, va a ser diferente. Y la ciencia, que no va a creer en ninguno de ellos, también va a ser diferente, ¿sí? La ciencia va a tratar de ir por encima de toda idea religiosa, sea cual sea. Y la ciencia va a ser más grande a partir de justamente de Copérnico, del descubrimiento de cómo funciona el sistema solar y cómo funciona el universo. Tendrá que ser Newton, el gran Isaac Newton, el que dé definitivamente una formulación de la ley de la gravedad, de cómo funciona el universo, cómo funciona la Tierra, cómo funciona todo. Desde Newton, el próximo gran salto que va a dar la ciencia, la física, va a ser Einstein, Albert Einstein, con la teoría de la relatividad. Es la única teoría que explica lo mismo, pero con mucha más amplitud que lo que explicó Newton, ¿sí? En el 1700 y tanto. Pero Newton es la consecuencia de Copérnico. Copérnico fue el primer tipo que dijo, mentira que somos el centro del universo, son pavadas. El Sol es el centro de nuestro sistema. El universo es muy grande. Y nuestro sistema está basado en el Sol está en el centro. Estamos tal planeta, la Tierra y otro planeta. El sistema solar. Y después, a medida que se va entendiendo más cómo funciona el universo, va a venir Newton y va a decir, señores, el universo funciona así. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, y mediante esta ley funciona todo el universo. Como les digo, la única persona que después amplió esa idea de Newton ha sido Albert Einstein. No vamos a discutir acá cuestiones físicas, pero tomen en cuenta cómo va el proceso histórico. Entonces, esto es una primera vuelta de tierra, es decir, revolución. La obra de Copérnico se llamaba La revolución de las esferas celestes. Esto es una revolución. Con el tiempo, la palabra revolución significó otra cosa, porque se supo que la revolución podía ser un cambio total de la política en un país o en toda Europa. Entonces, hacer una revolución era poner de vuelta todo. Por supuesto que está mal empleado. Fíjese, la palabra evolución ustedes la toman como una cuestión larga, la evolución de la humanidad. No, la evolución es esto, un círculo, ¿no es cierto? La mitad del círculo es una evolución. El círculo completo es una revolución, así de simple. Entonces la revolución de las esferas celestes es un círculo que hacen las esferas celestes. Eso es todo, la revolución de las esferas celestes. Pero la palabra revolución
equivocada o acertadamente, la tomaron para cuestiones políticas. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio universal. Vamos a cambiar la sociedad. Y a eso se le llama una revolución. Y vamos a estudiar después la Revolución Francesa como la gran revolución que cambia los patrones de toda la sociedad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque la Revolución Francesa hizo lo que hizo, pero la Revolución Rusa fracasó. La única que no ha fracasado es la Revolución Francesa. Las clases sociales a partir de la Revolución Francesa siguen siendo las mismas, casi. ¿No es cierto? En lugar de la monarquía, la burguesía, el Estado llano, la clase baja, hay una revolución. Vamos a ver cómo sucede esa revolución. Esa revolución va a cambiar un poco los nombres y los estatus, ¿no es cierto? La clase alta, la monarquía, la nobleza se termina de una vez por todas, ya no tiene más poder, aunque hayan reyes por aquí y por allá, pero ya la clase que lo sostenía ya no existe más, y la burguesía aparece como la clase alta, era la clase media, ahora es la clase alta. Entonces ahí Marx lo va a referenciar así, burguesía, pequeña burguesía y proletariado, cambian las estructuras sociales. Hasta el día de hoy es más o menos así. Eso lo discutiremos después cuando hablemos de clases sociales. Hay un capítulo especial de clases sociales que lo vamos a dar de la manera más amplia posible para que nos entendamos acerca de qué estamos hablando. Entonces, para la clase de hoy es, estudien en cualquier libro que encuentren todo lo que tiene que ver con el Renacimiento o humanismo, ¿sí? Que es la parte intermedia entre la llamada Edad Media y la llamada Edad Moderna, ¿sí? Edad Media, todavía lo vamos a ver ahí en principio, a Copérnico, tratando de mostrar algunas cosas, a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, están tratando de levantar el vuelo, ¿sí? Se sale de la Edad Media, el Renacimiento. Y Edad Moderna ya acuérdense de un Newton, que el tipo está estableciendo ya cómo hay que manejarse con la idea del universo, ¿sí? Eso ya es plenamente una nueva época. Más o menos, fíjense que el Renacimiento no tiene una etapa definida, según cada historiador lo mide diferente, pero fíjense que puede ser tomado desde Copérnico, ¿sí? Hasta unos 60 años más o menos. Va a pasar más tiempo para que llegue Newton. Y Newton significa la edad moderna plena, la edad mecanicista, la edad donde los reyes ya son más, tienen más riquezas, la ornamentación es mucho mejor, la higiene no, el asunto de la higiene es largo de contar. La gente era sucia hasta casi el principio del siglo XX. Recién estamos empezando a ser limpios, históricamente hablando, ¿sí? La limpieza no era la especialidad de las generaciones anteriores, ¿no es cierto? Recién entre los siglos XVIII, XIX, que más o menos la gente se interesa un poco por la limpieza, pero la higiene es típicamente el siglo XX. El siglo XX es el siglo de la higiene. Antes, no. Y en la época que estamos hablando, la época de los reyes, de Francia, de Inglaterra, esta gente debe haber olido muy mal. Luis XV, gran rey, palacios, jardines, oh, hermoso. Si tú lo ves ahora es hermoso, pero antes, todos los palacios, por aquí, por allá, hay jardines enormes, y árboles y bosques,
era para que la gente vaya al baño, porque no había baños. Para eso era. Entonces, como habían grandes bailes, grandes reuniones, grandes fiestas, después la gente, permiso, voy a ir a tomar aire, y se iba. No había baño. Entonces, los sirvientes después tenían que limpiar en un área suficientemente enorme. Por eso es que Luis XVI y María Antonieta, llegaremos a eso después, llegaron a tener cientos de sirvientes, cualquier cantidad, sirvientes personales y sirvientes del reino. Era una cantidad enorme de gente que trabajaba. ¿Pero por qué? Porque querían tener las cosas relativamente limpias, entonces necesitaban un montón de gente para limpiar. Claro. Ellos, el resto de la gente, nada. Ahora, ¿cómo esa gente logró sobrevivir en el medio de tanta mugre? Es algo que hay que buscar libros más específicos para entender cómo fue que pasó eso. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a ir a una segunda parte donde vamos a ver cómo se produce la Revolución Francesa, y a partir de ahí vamos a ver cómo es que nace el principio de la ciencia social y después de la psicología social. Así que una clase más, 2 clasecitas más, y ya empezamos después con lo típico de la psicología social tal como la entendemos ahora, en esta época. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Sobre esto no hay bibliografía. Después se los aclaro. Chau, chau. Hasta luego, Luis.